Hola a todos, soy Sergio Ulloa y este es su podcast Digno de Compartir. Este episodio 15 lo titulé Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Se puede ser infeliz viviendo en un palacio, con una vida llena de lujos, salud, una familia y todas las necesidades físicas cubiertas. Aunque puede ser difícil de creer, la historia que les presento en este episodio trata precisamente sobre cómo un personaje muy importante y del que seguramente todos han oído hablar, aunque contaba con todo lo que la mayoría desearía tener, era muy infeliz y atraviesa por una crisis existencial. La historia la obtengo del libro El sutil arte de que te importe un carajo de Mark Manson y la enriquecí con algunos artículos publicados en internet. Acompáñenme a conocerla. Hace unos 2500 años, en las colinas del Himalaya, más o menos en los años correspondientes entre 563 y 483 a.C., vivió en un gran palacio un rey cuyo hijo estaba por nacer. Su madre murió 7 días después de haberle dado a luz, y su padre decidió que cuando llegara al mundo debía tener una vida perfecta. El niño nunca conocería el sufrimiento. Cada necesidad y cada deseo siempre sería satisfecho. El rey mandó erigir altos muros alrededor del palacio para evitar que el príncipe jamás conociera el mundo exterior. Lo malcriaron, le daban comida, regalos y lo rodearon de sirvientes que cumplían hasta el más mínimo de sus caprichos. Y justo como estaba planeado, creció ignorando las crueldades propias de la existencia humana. Así transcurrió su infancia. Sin embargo, a pesar del interminable lujo y la opulencia, el heredero se convirtió en un joven frustrado. Pronto cualquier experiencia comenzó a parecerle vacía y sin valor. El problema era que sin importar cuánta riqueza le diera su padre, nunca sería suficiente, nunca significaba algo para él. Una noche, el príncipe se escabulló del palacio para ver qué había más allá de sus muros. Le ordenó a un sirviente que lo llevara a la villa más cercana, y lo que vio ahí lo horrorizó. Por primera vez en su vida notó el sufrimiento humano. Miró gente enferma, gente vieja, gente sin hogar, gente con dolor e incluso gente en agonía. El príncipe regresó al palacio y experimentó una crisis existencial. Sin saber cómo procesar lo que había visto, se tornó insoportable y se quejaba de todo y, como es típico en los jóvenes, culpó a su padre de las mismas cosas que éste había tratado de hacer por él. Pensaba que toda esa vida de riqueza lo había hecho tan miserable, le robó el sentido a su vida y decidió huir. Pero él se parecía a su padre más de lo que creía. Él también tenía grandes ideas. No solo huiría, sino que renunciaría a la nobleza, a su familia y a todas sus posesiones. Viviría en las calles, dormiría en la tierra como un animal. En esa nueva vida se mataría de hambre, se torturaría y mendigaría migajas de comida a los extraños por el resto de su vida. La siguiente noche, el príncipe volvió a escabullirse del palacio, esta vez para no volver. Durante años vivió como un mendigo, una escoria de la sociedad, marginado y olvidado. Y tal como lo había planeado, sufrió muchísimo. Padeció enfermedad, hambre, dolor, soledad y decadencia. Encaró incluso a la misma muerte, a menudo limitado a comer solo una nuez al día. Así transcurrieron algunos años, luego otros más y después no sucedió nada. Se empezó a dar cuenta de que su vida de sufrimiento no era tan buena como había imaginado. No le aportaba la introspección que deseaba, ni le revelaba algún profundo misterio del mundo, ni su propósito último. De hecho, él solo pudo descubrir lo que el resto de nosotros ha sabido desde siempre, que el sufrimiento es terrible y que no necesariamente es significativo. Como le sucedió en su época de riqueza, el príncipe tampoco encontró el valor del sufrimiento cuando sufrir no tiene un propósito. Tristemente, llegó a la conclusión de que su gran idea, al igual que la de su padre, había sido muy mala y que quizá debería emprender algo distinto. Un día, cuando se encontraba hambriento, un joven le ofreció un plato de arroz. Al aceptarlo, de repente se dio cuenta de que negar los placeres del mundo no era el medio para alcanzar la iluminación interior, y que vivir bajo duras restricciones físicas no lo ayudaba a alcanzar la liberación espiritual. Entonces, él tomó su arroz, bebió agua y se bañó en el río. A partir de entonces se animó a seguir un camino de equilibrio en lugar de uno caracterizado por el extremismo. Llamó a este camino el camino medio. El heredero del rey decidió ir a sentarse a la sombra de un gran árbol a las orillas de un río. Su nuevo plan consistía en permanecer ahí hasta que las verdades que buscaba vinieran a él. Según la leyenda, permaneció sentado por 49 días y en ese lapso el príncipe discernió varios asuntos con profundidad. Uno de sus discernimientos fue que la vida misma es una forma de sufrimiento.
Los ricos sufren debido a sus riquezas, los pobres por su pobreza. La gente que no tiene una familia sufre por no tener una familia. La gente que tiene una familia sufre por su familia. Las personas que buscan los placeres mundanos sufren por esos mismos placeres mundanos. La gente que se abstiene de esos placeres mundanos sufre por esa misma abstención. Años después, el príncipe desarrollaría su propia filosofía y la compartiría con el mundo. Y este sería su principio central. El dolor y la pérdida son inevitables y deberíamos dejar de resistirnos a ellos. Más tarde, aquel joven sería conocido como Buda, que significa iluminado o el despertado. Albert Einstein dijo: "La crisis es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes". Según el Diccionario de la Lengua Española, crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Entonces, podemos decir que la crisis depende en cierta medida de cada persona y no necesariamente va relacionada con un evento externo. El príncipe experimentó una crisis existencial que le provocaba ser infeliz teniendo todo, y cuando lo dejó también lo fue. En ambos casos se le presentaron problemas. Para eliminar la insatisfacción que le generaba vivir en palacio, decidió llevar una vida totalmente opuesta, lo que le trajo como consecuencia nuevos problemas, tales como enfermedades, hambre, dolor, soledad y decadencia. Menciona el autor del libro que la felicidad no es una ecuación con una solución. La insatisfacción y el malestar son partes inherentes de la naturaleza humana y componentes necesarios para crear una felicidad estable. Por lo tanto, juega un papel fundamental para nuestra felicidad la forma en que afrontamos nuestros problemas. Como dice el escritor y empresario español Anxo Pérez, del viento aprendí que los árboles más rígidos son los árboles más frágiles. Efectivamente, son los primeros que se rompen y caen. Los más flexibles son los que van y vienen con el viento y no ofrecen mayor resistencia. Un ejemplo de esto es el bambú, una planta versátil y venerada que es catalogada por muchos como una maravilla de la naturaleza. Tan es así que existe un modelo de liderazgo basado en las cualidades del bambú. De nuestra capacidad para resolver problemas dependerá en gran medida nuestra felicidad, y para ello debemos tomar el enfoque que nos permita ser adaptables a los fuertes vientos y tormentas que podemos enfrentar. Por ello, tal y como se ve en el episodio 10 de este podcast, insisto en que debemos invertir en nosotros mismos. Los problemas nunca terminarán, se seguirán dando. Como dijo el poeta persa Jalal al-Din Rumi, ayer era inteligente por lo que quería cambiar del mundo, hoy soy sabio por lo que me quiero cambiar a mí mismo. O como dijo Gandhi, si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. O bien la frase de William James, de quien les platiqué en el episodio 2, que dice: el mayor descubrimiento de mi generación es que un ser humano puede alterar su vida al alterar sus actitudes. Los problemas que enfrentó Buda 500 años antes de Cristo siguen igual de vigentes. La verdadera felicidad está dentro de nosotros mismos y depende en gran medida de cómo vemos las cosas. Espero les haya gustado y sea digno de compartir para ustedes. Te pido por favor des clic en seguir en la plataforma de tu preferencia y lo califiques con las estrellas que consideres. Si son 5 mucho mejor, ya que de esa manera me ayudas a que llegue a más personas. Si lo escuchaste en YouTube y te gustó, por favor apóyame con un me gusta y suscríbete al canal. Nos escuchamos en un nuevo episodio la próxima semana. Un abrazo y excelente fin de semana.